Pues en las noches, mientras en las mañanas recibía leña por parte de los encargados de la campaña de calumnias, cosa que me divertía mucho, pues decía, a ver qué van a inventar ahora, qué frase he dicho en 1800 que me puedan atribuir y que le haga daño a la campaña de Andrés. Y en las tardes andaba de mítines y de conferencias y de debates. Escribí 2 libros, una novela y un libro de reportaje, un reportaje familiar, no sé cómo llamarlo, una crónica familiar. Y absolutamente, sí. Pero eso es obligado. Yo sabía que iba a ser un libro muy personal en términos de la relación cariñosa con mi jefe. Y era un misterio en su vida, nadie lo conoce, los que lo conocieron como periodista nadie sabía que detrás de él estaba el gran cronista ciclista que era una manera de huir del franquismo, ¿no? En el momento en que sale el libro se inicia la campaña de por favor no toquen a Franco, de la Carta de los Generales. Yo creo que merecido está. Espero que pronto salga la edición española. En España, a diferencia de México, va a ser 2 libros separados. Había un misterio en la vida de mi padre, un misterio que yo había vivido como niño, que es por qué un joven periodista de 30 años que nunca hizo crónica de deportes, ni un partido de fútbol había cronicado o reseñado. ¿Por qué de repente decide dedicar 3 años de su vida a ser el gran reportero del mundo profesional del ciclismo? Un tipo que nunca había visto una carrera de ciclista, que nunca había montado en bicicleta y que no sabía nada del ciclismo profesional. Y entonces me dediqué a explorar esta historia. Yo tenía mis registros personales, mis memorias, mis recuerdos, la vez que lo habíamos hablado, papá y yo, muchas veces, pero me faltaba un ingrediente que eran sus crónicas. Al morir papá, mamá me heredó 3 álbumes con fotos, recortes, pero estaban muy incompletos. Entonces tardé mucho tiempo en encontrar sus crónicas, porque los periódicos para los que publicaba no estaban en red, en las hemerotecas Nacional y la hemeroteca de Madrid. Y entonces había que ir a los archivos de los periódicos si existían. Y entonces finalmente encontré todas sus crónicas, todas. Me pasé 10 días leyendo crónicas de ciclismo. Y entonces ya tenía el panorama completo. Ya solo era cosa de armarlo. Y el armado era contar los porqués, las decisiones, todo en medio de la vorágine de la cobertura ciclista. Porque de repente mi padre decía seguir al que iba el último, no al que iba el primero. Y fue un éxito, todavía la gente lo recordaba hace años como el gran periodista de ciclismo que hubo en España, por esta manera poco habitual de enfocar el diarismo deportivo y la pasión por el ciclismo. Y tenía mis memorias de infancia, muchas además. Claro. Y entonces el libro se iba armando como una visión desde el hijo hacia el padre, con las crónicas del padre y el intento, lo poco que escribió sobre el tema, porque escribió muy poco, al margen de sus crónicas. Él cerró ese capítulo de una manera abrupta después del accidente. Porque el libro termina, o casi termina, con la historia de un accidente en el que estuvo al borde de la muerte durante varios meses. Sí, era, pero el mundo profesional lo ha convertido en algo mucho más mecánico y rutinario. Equipos que trabajan hacen el trabajo previo para arropar al líder, para lanzarlo a los remates de las etapas, la droga que ha hecho un daño tremendo en el mundo ciclista. Ya no hay esta épica de gloria absoluta que yo viví como adolescente y como adulto incluso, y que papá vivió en los años que hacía ciclismo. Yo creo que Las Magnolias es de lo mejor que he escrito como literatura. Hay unos grados de experimentación que no había probado en otras novelas. El lenguaje del viejo diablo está muy, muy buscado, muy trabajado, muy pensado. Y el coro griego es todo un acierto. Yo mismo me sorprendo de a qué horas acertaste con el coro griego como contrapunto humorístico, porque la historia tiene una componente de tragedia muy fuerte. Si no le creaba el contrapunto, se quedaba en tragedia y un poco el humor de la historia de los italianos, en la primera parte sobre todo, en Veracruz. Las historias del gobernador Tranza, el personaje loco que es el varón italiano que se dedica a construir máquinas falsas de casino, trampeadas.
todo esto lo gocé mucho como escritor y fue importante para mí como escritor. Es otro salto más. Tienes más de 65 años y entonces vas a seguir experimentando o vas a volver a escribir los libros que ya escribiste. Pues la tentación es, no, bueno, esta rutina ya me la sé. No, ¿cuál? Claro. Nada, para nada. Cada libro es un nuevo experimento. Sí, es una historia interesante. Terminé casi al mismo tiempo los dos. Y cuando ya tenía los dos manuscritos dudaba. La bicicleta va a resultar interesante para lectores que no saben de ciclismo, que no tienen esta pasión. Y Las Magnolias era muy clara. Pero entonces llegué a la editorial con las dos novelas en la mano y dije, aquí hay dos novelas. Y la respuesta es, ¿qué hacemos? Y yo dije, pues es que publicarlas en un solo volumen, como dos novelas cortas o dos libros de Paco Ignacio Taibo, son tan diferentes que no están bien en un solo libro. No se reúnen en un libro. Y entonces, pues las publicamos como libros separados. Y entonces dije, es que va a ser muy caro, ¿no? En lugar de que cueste ese volumen 160 pesos, pues va a costar 140 uno y 130 el otro. No me gusta la idea de apretar a mis lectores. Ando luchando todo el día por bajar los precios de los libros. Y entonces fue Pepe Calafel, el director de Planeta América, el que de repente, en una comida en la que estamos hablando de cómo salimos de estos dos libros, cómo les damos forma, dijo, ¿y un libro reversible? ¿Un libro reversible? ¿Un libro reversible? Y yo dije, pues sí. O sea, es un volumen, pero son dos libros, no uno. El resultado yo creo que es correcto. Son dos libros, pero más baratos, en un solo volumen, que por cierto no va a ser caro, afortunadamente. Entonces, cuando terminas uno, le das la vuelta y lees el otro. ¿México? Sí, exacto. Son tres preguntas, sí, no una. Exacto. Los napolitanos no tengo ni idea cómo es México, distante y exótico. Por culpa de lo que lee mío, entonces más exótico todavía. Yo, ¿cómo veo México? Bueno, en plena euforia, ¿no? Hay un cambio en la puerta. Y un cambio que venimos pidiendo desde hace muchísimos años. ¿Qué tan profundo? Veremos. ¿Qué tantas heridas va a poder reparar? Veremos. Ojalá la mayor de que se pueda. Va a haber una doble acción por parte del nuevo gobierno en reparar daños, por parte de los ciudadanos en exigir que se reparen daños. Se abren tiempos interesantes. En algunos espacios de la vida diaria van a mejorar las cosas muy rápido. Salud, cultura, muy rápido. Porque al quitar el gasto innecesario y el gasto de la corrupción, pues se devuelve a los lugares donde debería ir el gasto médico y el gasto cultural. Se esperan, pues, a partir de enero tiempos interesantes en este país y uno vive en la esperanza de tantos años construyendo esta estructura de futuro, que ahora tienes que vivir el futuro como fuera presente, ¿no? Basta ya de decir cuando haya un cambio, no, ya hubo, ahora vamos a construirlo.